Sí. Ya, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a volver a socializar lo que es la rúbrica de la revisión, que es el portafolio para el primer parcial. No veo ni un archivo mío. Ya en este caso voy a volver a compartir, no hay problema. No, buenas tardes, licenciada, no alcanzo a ver, no puedo visualizar. Ayúdeme, por favor. Ya. Quizás algunos tengan inconveniente por su conexión a internet. Ya, vamos avanzando, ¿ya? Esperemos un momento, puede que en unos instantes ya pueda visualizarla por la conexión de internet. A veces tenemos ese inconveniente, nos tarda un poquito. Como le indicaba, ya en una anterior reunión se habló sobre la rúbrica que correspondiente al primer parcial. En esta ocasión vamos a volverla a retomar para refrescar, como quien dice, cómo va a ser la calificación de los estudiantes con respecto al portafolio del primer parcial. En primera instancia, pues el primer parcial está desarrollado pues en las fichas pedagógicas que el estudiante ha venido desarrollando desde la 3 hasta la 10. Es decir, la semana 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que fueron las fichas pedagógicas que emitió el Ministerio de Educación en ese entonces, semana a semana. Entonces, eso es lo que correspondería para la evaluación del primer parcial. Esta rúbrica, en el momento que el estudiante pues entrega las evidencias de su portafolio correspondiente al primer parcial, obtiene una nota de 7 puntos. Luego, los otros 3 puntos pues están distribuidos entre el padre de familia y el docente. En esta parte de aquí que podemos observar, de color naranja o rosadito, ¿no? En algunos será, para algunos naranjita o rosado, es la que le corresponde al padre de familia. Pues aquí mismo nos indica la rúbrica que esta categoría debe ser calificada por la familia del estudiante, es decir, la familia que convive con el estudiante diariamente, pues no. En este caso, pues el puntaje va a estar dado en una escala de 1, de 0,75, de 0,5 o de 0. Ya esto está bajo la responsabilidad del padre de familia, el puntaje que le dé a su representado. En este caso, pues si demostró responsabilidad y entusiasmo al realizar sus tareas durante todo el tiempo, pues el padre de familia le pondrá 1. Pero si demostró responsabilidad y entusiasmo al realizar sus tareas durante la mayoría de tiempo, es decir, no en todo el momento, entonces el padre de familia le va a poner 0,75, ¿no? Y demostró responsabilidad y entusiasmo al realizar sus tareas durante poco tiempo, es decir, que el estudiante solo demostró su entusiasmo, su responsabilidad durante un tiempo corto, pues el padre de familia le va a colocar 0,5. Y el 0 cuando no demostró responsabilidad ni entusiasmo al realizar sus tareas en este tiempo. Es decir, puede ser que el estudiante no demostró esa responsabilidad ni entusiasmo. Luego tenemos en la segunda parte, pues, la parte de los otros 2 puntos que faltarían, pues que recordemos que el hecho de presentar ya el portafolio, el estudiante ha adquirido 7 puntos, ¿no? Más un punto que le otorga el representante de familia, pues no, ya tendríamos 8 puntos. Vamos a los 2 puntos que le corresponde al docente, ¿no es verdad? Estos 2 puntos encierran pues el contenido y la presentación. Para esto, el estudiante, al presentar su portafolio, debe evidenciar más de 2 actividades por semana, o sea, más de 2 evidencias de trabajo por semana. Si estamos viendo que son 10 semanas, entonces más de 2 significa de 3 en adelante, ¿no? Entonces, tomando la escala mínima, que sería 3, el estudiante al presentar mínimo 3 evidencias por semana, estamos hablando que en el portafolio tienen que haber al menos 10 actividades resueltas, es decir, 3 por cada semana, y al finalizar el portafolio del primer parcial, el estudiante tiene que tener
30 por lo menos, puede tener de 30 más, eso no hay inconveniente, pero por lo menos para obtener un punto tiene que tener 30 evidencias correspondientes al parcial 1. Luego, pues, se evalúa la parte de la presentación que también es calificada por el docente, pues en este caso la presentación del portafolio debe contener la información del estudiante, las diferentes evidencias del proceso de aprendizaje. Este debe estar ordenado y limpio. Si el portafolio cumple con estos criterios, pues no, con estos indicadores, el estudiante va a obtener el punto. Caso contrario, pues viene la escala pues del 0,75, en este caso dice falta alguno de los elementos de la información del estudiante, diferentes evidencias del proceso de aprendizaje, está ordenado y limpio, obtendrá en este caso, porque faltan elementos, va a obtener una nota de 0,75. Obtiene una nota de 0,5 cuando faltan dos elementos de la información del estudiante, diferentes evidencias del proceso de aprendizaje, está ordenado y limpio. Y tiene 0 cuando contiene uno de estos elementos, o sea, no está completa pues la información del estudiante, diferentes evidencias del proceso de aprendizaje, sí está ordenado y está limpio. Entonces, dependiendo de cómo esté presentado, pues el portafolio pues obtendrá la escala de puntuación, sea 1, sea 0,75, sea 0,5 o sea 0. Entonces, el estudiante completará los 10 puntos. Esto es con respecto al primer parcial. Vamos con... Disculpe. Pasamos con el segundo parcial. Para el segundo parcial, el Ministerio de Educación cambió lo que es la forma de calificación, pues no, la forma de asentar esta calificación al portafolio que viene desarrollando el estudiante. En este caso, pues el segundo parcial le corresponde al proyecto 1. El proyecto 1 que estuvo compuesto por 4 semanas, el que ya dejó de ser de forma semanal, sino que ya vino una ficha pedagógica mensual. El proyecto 1 estaba compuesto de 4 semanas, pues las 4 semanas son las que van a formar parte del segundo parcial. Entonces, el estudiante en el segundo parcial, por presentar el portafolio, obtiene una nota de 3 puntos. Y los 7 puntos restantes, pues, están divididos entre el padre de familia con 1 punto y 6 puntos con que los maneja en este caso los docentes de las diferentes asignaturas, ¿no? Entonces, aquí volvemos a ver en la parte superior que les voy a resaltar, pues, en este de aquí le vamos a así mismo colocar un rosadito. Podemos observar esa parte de ahí, la evalúa el padre de familia, que ya nos va a indicar la compañera cómo se lo va a hacer de manera virtual, ¿no? Para que el padre de familia no tenga que acudir en este caso al centro educativo, sino que nos envíe su puntuación con respecto a este aspecto, que es la participación del estudiante, pues, cuando en la parte de demostrar responsabilidad, entusiasmo, al realizar sus diferentes actividades, pues, ¿no? El estudiante pues tendrá 1 punto por parte de su representante si demostró responsabilidad y entusiasmo al realizar sus tareas durante todo el tiempo. Obtendrá un puntaje de 0,75 si demostró responsabilidad y entusiasmo al realizar sus tareas durante la mayoría del tiempo. Obtendrá un puntaje de 0,5 si demostró responsabilidad y entusiasmo al realizar sus tareas durante poco tiempo. Tendrá una nota de 0 si no demostró responsabilidad y entusiasmo al realizar sus tareas durante este tiempo. Entonces, como lo indiqué, ese punto le corresponde, esa evaluación le corresponde al padre de familia o representante del estudiante con el que convive diariamente, ¿no es verdad? Luego vemos en la parte inferior, pues, los otros 6 puntos.
un punto le corresponde a la presentación, que también será calificada por parte del docente. En este caso, volvemos a ver que el portafolio contiene información del estudiante, diferentes evidencias del proceso de aprendizaje, está ordenado y limpio para que obtenga un puntaje de 1. Tiene el puntaje de 0,75 si faltan algunos elementos de información del o la estudiante, diferentes evidencias del proceso de aprendizaje, está ordenado y limpio. Tendrá 0,5 si faltan dos de estos elementos de la información del estudiante, diferentes evidencias del proceso de aprendizaje, está ordenado y está limpio. Contiene uno de estos elementos, información del o la estudiante, diferentes evidencias del proceso de aprendizaje, está ordenado y limpio. Dependiendo de cómo el estudiante evidencie la presentación, pues, de su portafolio, obtendrá el puntaje que se indica aquí. Puede ser 1, 0,75, 0,5 o 0. Luego viene la parte del contenido. A diferencia del primer parcial, el contenido ya no nos habla de 3 evidencias, sino que nos dice más de 3 evidencias, es decir, más de 3, esto significa de 4 en adelante. Asimismo, por semana. Pero cabe recalcar que aquí hay otro parámetro que nos indica que estas actividades por semana deben estar desarrolladas de forma correcta. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, si la actividad es de inglés, pues la actividad debe haber sido desarrollada en inglés, pues no, porque esa es la forma correcta, ¿no? Entonces, aquí se va a evaluar en el portafolio, pues, que el estudiante, pues, en el proyecto 1, como lo indicaba, pues tenía 4 semanas. Si estamos hablando más de 3, el mínimo sería 4, ¿no? 4 por 4, estamos hablando que el proyecto 1, el estudiante debe tener al menos 16 actividades realizadas o desarrolladas de forma correcta para que obtenga los 5 puntos, que es la nota máxima en lo que es el contenido. Viene el 4 puntos. El estudiante presenta al menos 2 evidencias de trabajo por semana realizada de forma correcta. Obtiene 3 puntos si el estudiante presenta al menos 2 evidencias de trabajo por semana. Aquí ya nos quitaron la parte de que si están correctas o incorrectas, ¿no? Tiene 2 puntos si el estudiante presenta al menos una evidencia de trabajo en alguna semana. Entonces, dependiendo de eso, el estudiante va a obtener su nota para el segundo parcial. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto al primero y al segundo parcial para pasar a lo que es el examen quimestral? No, gracias. Licenciada. Señorita, yo tengo una inquietud, por favor, ¿podría ayudarme? Mi representado tiene separado cada por materia. ¿Está bien así también? Lo importante es que él evidencie el desarrollo de sus actividades. Si lo ha separado por materia, bueno, a estas alturas no le vamos a decir está incorrecto, ¿no? Lo importante, el objetivo es que su representado ha desarrollado, en este caso, las actividades de una forma correcta y entonces ha ido adquiriendo el aprendizaje de estas actividades, pues, ¿no? Licenciada, buenas tardes. Justamente esa era mi pregunta. Soy la mamá de Matías Vera, noveno E. Mi hijo tiene por semana. Eso yo me preguntaba, si ustedes son diferentes maestros, entonces ¿cómo van a hacerla revisar? O sea, si es por semana... Claro, es que, a ver, ya vamos a indicar eso. Ministerio de Educación ya se pronunció con los lineamientos para ahora sí hacer la receptar en este caso el portafolio que hemos venido desarrollando.
tanto del primer parcial como del segundo parcial, el cual se va a hacer de dos maneras. La primera, de forma virtual. Si aquellos padres de familia mantienen, en este caso, las posibilidades tecnológicas para levantar esta información que han venido desarrollando sus niños en formato PDF, lo pueden hacer de manera virtual. Pero si existen familias carecen pues de recursos tecnológicos, también viene la opción de que el padre de familia, cuando la institución ya dé el cronograma de fechas, puede acercarse a entregar el portafolio de manera física, es decir, lo lleva a la institución, el tutor se lo receta y se lo revisa en un conjunto con los demás docentes, pues, ¿no? Entonces, existen estas dos formas, de manera virtual y de manera presencial. Para esto, buenas tardes. más adelante se Esa les va a justamente dar... era mi pregunta, ya que mi representada tiene el portafolio virtualmente. No hay ningún inconveniente. Entonces, ya más adelante los tutores les indicarán la fecha en la que se tope que se va a recetar estos portafolios. Doctora, paso con la rúbrica correspondiente al examen quimestral. Sí, sí, por favor. Gracias. Ya. Para el examen quimestral, pues no, nosotros, el Ministerio de Educación, pues lo ha tomado del proyecto 2, el cual es el que se está desarrollando en la actualidad y consta de 5 semanas, ¿no es verdad? Pero como es un examen interdisciplinario, pues de las diferentes asignaturas, y dada que en este caso tiene 5 semanas y dentro de cada semana tiene alrededor de 8 actividades, estamos hablando de 40 actividades del proyecto 2. Entonces, dada esa cantidad de actividades, pues no vamos a hacer que el estudiante pues muestre como examen pues todas las 40 actividades. Entonces, como institución, porque el Ministerio de Educación nos da esa autonomía para realizar esta rúbrica donde se va a evaluar como examen quimestral el proyecto 2, pero no en su totalidad de las 40 actividades, pues no, sino que los docentes pues de las diferentes asignaturas pues han seleccionado las actividades que consideraron de relevancia para ser evaluadas como parte del examen quimestral. Entonces, esta rúbrica contiene esas actividades y qué es lo que se va a evaluar como examen quimestral. Para ser evaluado el examen quimestral existen varias formas. Primero, el estudiante puede evidenciar el desarrollo de este examen quimestral mediante un video que tiene que tener como duración máximo 5 minutos. En ese video el estudiante va a exponer, va a dar a conocer el desarrollo de las actividades que se presentan en esta rúbrica. Es decir, no es que va a exponer las 40 actividades, no, solo las que se expresan dentro de esta rúbrica. Pero pensando en los diferentes hogares que tenemos, pues no, que algunos sí poseen la tecnología y no van a tener inconveniente en realizar este video, pues, pero hay otros hogares que no poseen, pues también hay la opción de que el estudiante pueda realizar un audio y mediante fotos ir explicando el desarrollo, es decir, enviaría al tutor el audio y las fotos correspondientes a las actividades que ha desarrollado. El estudiante no puede ser tampoco el audio con las fotos porque no posee los recursos, entonces viene la tercera opción. El estudiante solo plasma o saca de su portafolio estas actividades ya desarrolladas y forma un cuadernillo de estas actividades y el representante, en el momento que le indique el tutor, lo va y lo entrega a la institución.
Es decir, tenemos 3 formas para evidenciar el examen quimestral que corresponde al proyecto 2. La primera, la realización de un video que dure máximo 5 minutos. Si usted tiene las posibilidades de hacerlo, perfecto, usted lo hace. Segundo, no tengo cómo hacer el video. Puedo hacer un audio en mi teléfono y adjunto las fotos que evidencian el desarrollo de mi actividad. Esa es la segunda forma que yo puedo presentar mi examen quimestral. Tercera forma, que no cuento con las 2 primeras, entonces lo que hago es que mi niño saque de las actividades del proyecto 2 las actividades que los docentes han seleccionado y forma un cuadernillo y yo, representante de mi niño, lo llevo a la institución el día que me indique el tutor. Entonces, son las 3 formas que el estudiante puede evidenciar su examen quimestral. Pasamos a las actividades que el estudiante debe sacar del proyecto 2, que ya están elaboradas, porque su niño ya las elaboró, simplemente tiene que sacarlas de ahí. Entonces, en matemática, tenemos el tema que ha escogido el docente de matemática es operaciones combinadas con números racionales, que corresponde a la semana 3 del proyecto 2. ¿Qué es lo que le va a evaluar el docente? Que el estudiante reconoce los procesos de las operaciones combinadas con números racionales. Va a obtener la nota máxima de 1,25 si resuelve un problema con números racionales de manera ordenada, haciendo uso de las 4 operaciones matemáticas para obtener la respuesta correcta. Es decir, que el problema tiene que tener suma, resta, multiplicación y división, porque esas son las 4 operaciones matemáticas, ¿no es verdad? Entonces, si el estudiante ha resuelto el problema con números racionales de manera ordenada y haciendo uso de estas 4 operaciones matemáticas y obtiene la respuesta correcta, pues va a obtener un puntaje máximo de 1,25. Caso contrario, pues vemos que se va disminuyendo el puntaje dependiendo de la complejidad de la resolución del problema. Pues en este caso, resuelve un problema con números racionales de manera ordenada, haciendo uso de solo 3 operaciones matemáticas. Es decir, el estudiante todavía no domina la resolución de las 4 operaciones, sino que solo domina 3 operaciones. Entonces, no va a obtener el puntaje de 1,25, pero sí va a obtener un punto en esa actividad. Bueno, y si solo resuelve con 2 operaciones, va a obtener un puntaje de 0,75. Y si resuelve las básicas, que es una sola operación matemática, suma, resta o multiplicación o división, va a obtener un puntaje de 0,25. Eso corresponde a la asignatura de matemática. Luego vemos que viene la asignatura de lenguaje, la cual está dividido en 2 criterios. La una es oral y la otra es escrita. ¿Por qué está dividido así? Porque si el estudiante realiza el video, lo que se va a calificar en este caso es la exposición oral, pues no. Pero si el estudiante no tiene la posibilidad de hacer el video, pues lo que se le va a calificar es el cuadernillo que lo va a ir a presentar de forma presencial el padre de familia en la institución, ¿no es verdad? En este caso, los compañeros han tomado el texto argumentativo, que también está dentro del proyecto 2. Entonces, en esa actividad los estudiantes tenían que escribir un texto argumentativo. Ellos elegían el tema, pues en este caso van a presentar ese texto que ya escribieron y el docente lo que va a hacer es calificar estos siguientes indicadores. Expresa con claridad, fluidez, coherencia sus opiniones. Usa un tono de voz adecuado, su presentación es impecable y realiza los movimientos corporales acorde al tema. Ese es el caso si que el estudiante lo presenta en el video, pues no. Pero si el estudiante presenta el cuadernillo, pues en este caso le van a calificar que ha redactado con claridad, fluidez, coherencia y cohesión en sus argumentos, no presenta errores de ortografía y su trabajo demuestra pulcritud. Entonces, si el estudiante cumple con este criterio, pues no, con este indicador,
va a obtener como puntaje 1,25. Si no lo cumple, pues vamos viendo, pues acá para un punto redacta con poca claridad, con poca fluidez, coherencia y cohesión. Su argumento presenta algunos errores de ortografía, su trabajo demuestra demuestra pulcritud, pero tiene algunas falencias, ¿no? Entonces ahí obtendrá una nota de 1 punto. Si redacta con limitada claridad, fluidez, coherencia y cohesión, su argumento presenta varios errores ortográficos, el trabajo demuestra poca pulcritud, va a obtener un puntaje de 0,75. Y finalmente tenemos que si redacta con escasa claridad, fluidez y coherencia, su argumento presenta muchos errores de ortografía, su trabajo no demuestra pulcritud, pues va a obtener un puntaje de 0,25. Eso es con respecto a la asignatura de lenguaje. Pasamos con la asignatura de ciencias naturales. Los compañeros del área de ciencias naturales pues han tomado la temática de reproducción de los seres vivos sexual y asexual. Proyecto 2, semana 5, pues esta corresponde a la siguiente semana, ¿no? Identifica los tipos de reproducción de los seres vivos. Reconoce con mucha facilidad los tipos de reproducción en los seres vivos mediante gráficos. En este caso, aquí el estudiante pues va a tener que identificar los diferentes tipos de reproducción de los seres vivos, en este caso mediante un gráfico, es lo que indica que se le va a evaluar al estudiante. Reconoce con facilidad los tipos de reproducción en los seres vivos mediante gráfico, reconoce con poca dificultad los tipos de reproducción en los seres vivos mediante gráfico y reconoce con mucha dificultad los tipos de reproducción en los seres vivos mediante gráfico. Dependiendo del gráfico que desarrolle el estudiante, pues el profesor evaluará el criterio, ¿no? ¿Verdad? Luego tenemos estudios sociales. Estudios sociales tiene como tema teoría del origen de la humanidad, que corresponde al proyecto 2, semana 1. En este caso dice, identifica las teorías del origen de la humanidad. En este caso, el estudiante va a tener, bueno, ya realizó esta actividad porque corresponde a la semana 1, ha ordenado por antigüedad las teorías del origen de la vida, utilizando imágenes para la representación del tema, entonces tiene una nota de 1,25. Ordena por antigüedad las teorías del origen de la vida y presenta pocos errores al utilizar imágenes para la representación del tema. Ahí tiene un puntaje de 1. Ordena por antigüedad las teorías del origen de la vida y presenta muchos errores al utilizar imágenes para la representación del tema. Y finalmente obtiene una nota de 0,25 si ordena por antigüedad las teorías del origen de la vida y no utiliza imágenes para la representación del tema, ¿ya? Luego tenemos educación cultural artística. El tema que ha tomado el compañero es manifestaciones artísticas, que corresponde a la semana 3. En este caso, pues, se va a evaluar, pues, el diseño de los símbolos que han venido desarrollando desde la semana 3 hasta la semana 5. Como han venido siendo desarrollados semana 3, 4 y ahora en la 5, pues el compañero va a evaluar que al menos hayan desarrollado, en este caso, 4 símbolos, sean estos culturales, científicos o sociales, con material reciclado. Si el estudiante presenta sus 4 diseños, pues obtendrá el punto de 1,25. Si el estudiante solo ha desarrollado 3 símbolos, sean ya estos culturales, científicos, sociales, solamente va a obtener una nota de 1 punto. Si ha diseñado solo 2, va a obtener 0,75 y si ha diseñado un solo símbolo, pues va a obtener la nota de 0,25. Luego tenemos la actividad de educación física, que dice diferentes fuerzas, diferente estructura, que también está dentro del proyecto 2, semana 3. Para esto, el estudiante debió haber realizado un gráfico en el que representaba pues lo que eran las sentadillas, abdominales, flexión de codo y reconocía los músculos trabajados en estos 3 ejercicios. Si lo realizó de esa manera, obtiene 1,25.
Si realizó el gráfico, pero no reconoce los músculos que han sido trabajados, pues va a tener un punto. Si en este caso no representa de los 3 ejercicios, solo 2 ejercicios y representa dificultad para identificar los músculos trabajados, obtiene 0,75. Grabado en todos los temas que ha cogido cada profesor. Si representa en su no gráfico puede grabar, tiene que enviar un audio y fotos y no identifica los músculos trabajados, pues tendrá 0,25. Luego tenemos la asignatura de lengua extranjera. También has tomado la actividad de la semana 4, asimismo del proyecto 2, donde se habla de la rutina, pues de un día de rutina en pasado simple. Aquí el estudiante pues debía escribir usando el pasado simple, pues tenía que escribirlo en pasado simple usando conectores de secuencia, ¿no? ¿Verdad? Eso ya lo realizó el estudiante, bueno, está por realizarlo porque estamos jueves. Mañana viernes toca inglés y ahí lo desarrollan. Entonces, esa actividad que justamente mañana va a ser desarrollada por su niño es la que va a ser reflejada en el examen de inglés. Expresa con claridad sus ideas, refleja dominio del tema, usa estructura utilizando el tiempo verbal correcto, no presenta errores gramaticales en su estructura. Eso obtendrá como nota 1,25. Expresa poca claridad en sus ideas, refleja poco dominio del tema, usa estructuras utilizando el tiempo verbal correcto, presenta ciertos errores gramaticales en su estructura, tendrá un punto. Expresa una limitada claridad en sus ideas, refleja un limitado dominio del tema, utiliza estructuras en tiempo verbal diferente, presenta muchos errores gramaticales en su estructura, obtendrá una nota de 0,75. No expresa claridad en sus ideas, refleja escaso dominio del tema, utiliza estructuras en tiempo verbal diferente, presenta demasiados errores gramaticales en su estructura, en este caso obtendrá una nota de 0,25. Y luego tenemos proyecto escolar, que el tema es el jabón líquido, en este caso de avena, que han venido desarrollando los estudiantes en estas 4 semanas. Demuestra el proceso final del producto final. En este caso va la parte de experimentación que ya ustedes también lo realizaron y que ya tienen algunos ese video o esa evidencia. Lo que simplemente hay que agregarlo, en este caso, al video final que usted vaya, en este caso lo podemos editar, no hay ningún inconveniente, los que tengan. Y si no, pues como ya le dije, hay las otras opciones. Presenta los 4 pasos del proceso de elaboración del jabón líquido de avena, obtendrá 1,25 si evidencia esos 4 pasos. Si evidencia, en este caso, presenta 3 pasos del proceso de elaboración del jabón líquido, solamente va a tener un punto. Si presenta 2 pasos, va a obtener 0,75 y si presenta un paso, va a obtener la nota de 0,25. Entonces, esta rúbrica va a ser enviada por los tutores a los padres de familia mediante el grupo de WhatsApp para que usted pueda observar cuáles son las actividades que corresponden al examen quimestral que son obtenidas del proyecto 2. Doctora. Sí, Miss, excelente su explicación. Yo creo que está claro. Lo único que vamos a dar paso en este momento es a Miss Diana para que nos ayude con la explicación de la hoja que se va a enviar a cada padre, del archivo que se va a enviar a cada padre para que pueda calificar el primer parcial, el punto del primer parcial que le corresponde, de la misma manera el segundo parcial, y también puede evaluar el comportamiento de su hijo en casa. ¿Sí? Entonces vamos a dar paso a Miss Diana Navarrete, que les va a explicar este archivo que les va a llegar a ustedes vía WhatsApp. Miss Diana, por favor, si nos puede ayudar. Sí, doctora. Buenas tardes con todos.
Me indican, por favor, cuando se visualice. Ya Miss Diana ya se está visualizando. Ya, gracias, Miss. Bueno, señores padres de familia, tal cual como les indicaba la Miss Joana y la doctora, vía WhatsApp les va a llegar un enlace parecido al que estamos visualizando en este momento en la pantalla. Es muy importante recordar que... Un ratito, Miss Diana, pregunto a los padres, ¿se puede visualizar o algún compañero? Sí. Yo sí lo No se visualiza. Sí se visualiza, Miss. Sí se ve. Visualiza. Sí se visualiza. Sí se visualiza. Sí. Sí. Ya, ok, continúo entonces. Bueno, como les estaba diciendo, es muy importante recordar que este enlace es único para cada paralelo. No se puede compartir entre jornadas ni entre secciones, ¿ok? Entonces, el tutor les va a hacer llegar vía WhatsApp un enlace parecido al que estamos visualizando. Ustedes lo que tienen que hacer es dar un clic allí y se les va a abrir una nueva ventana parecida a esta que se va a mostrar a continuación. Esperemos un momentito a que cargue la pantalla, por favor, para seguirles indicando. Les va a cargar una pantalla como esta que se muestra aquí, tipo formulario, en la que van a tener que llenar datos básicos de sus representados. En este momento vamos a ir llenando a modo de ejemplo cómo tienen que ir haciéndolo ustedes. Lo primero que les pide es el correo electrónico. Debemos tener en cuenta que debe ser una dirección de correo que ustedes estén utilizando, a la que tengan acceso. Apellidos y nombres de sus representados, y curso y paralelo. Por favor, el curso y el paralelo es algo muy importante, ya que toda la información que se va a enviar aquí va a ser dirigida al tutor y a los profesores que tienen cada uno de sus chicos. Y no son los mismos docentes en todos los casos para cada uno de los paralelos. Así que por favor presten atención en el momento de poner el paralelo de su representado. Otra cosa que es importante que tengan claro, todos los campos que están marcados con un asterisco rojo al lado de la primera etiqueta significa que es un campo obligatorio de llenar, es decir, que no lo pueden dejar en blanco. Damos clic en siguiente o next. Y aquí encontramos la rúbrica de calificación del primer parcial, que es la que les explicó ya Master Joana. Tal cual en el orden en el que ella lo indicó, están ubicados en este cuestionario. El primer ítem vale 1 punto, el segundo 0.75, si escogen el tercero 0.50 y el cuarto 0.25. En este ejemplo vamos a seleccionar el primer ítem, significa que le estamos dando al estudiante la calificación de 1. Luego de eso damos clic en siguiente o next y vamos a pasar a la siguiente rúbrica, que es correspondiente al segundo parcial. Asimismo, está organizado de la misma manera. 1 punto para el primer ítem, 0.75, 0.50 y 0.25. Vamos a escoger la segunda opción y con esto estamos asignando la calificación de 0.75 al estudiante. Damos clic en siguiente
Y vamos a calificar ahora los aspectos del comportamiento. Para esto tenemos una secuencia de preguntas que ustedes deben ir desarrollando. Todas tienen la opción de sí, no u otros. En la primera, vemos que nos pregunta si elabora un horario o cronograma para desarrollar las tareas. Si es que lo hace, damos clic en sí. Si no, damos clic en no. Y si realiza otro tipo de actividad para el desarrollo de sus tareas, vamos a dar clic en otro. Seleccionemos primero sí. Cumple con el horario o cronograma de trabajo de manera puntual. En este caso vamos a seleccionar no. A modo de ejemplo, ¿no? Ustedes tienen que contestar en base a las actividades que realice su representado. Y por lo pronto vamos a dejar estas preguntas en blanco para verificar que todos los campos que tienen asterisco de color rojo tienen que ser llenados. Si yo doy clic aquí en enviar o submit, que es el botón que se encuentra en la parte inferior, no se va a poder enviar ya que no están los campos completos. Ya di clic en submit y aquí les marca un recuadro de color rojo y les indica que esa pregunta requiere contestación, perdón. Contestamos, volvamos a intentar y sigue indicando. Si se pueden dar cuenta, cada vez que ustedes dejen una pregunta en blanco o sin respuesta, no les va a permitir avanzar. Si en esta última pregunta damos clic en otro, ustedes van a tener que escribir cuál es la razón, cuál es la otra actividad que realiza el estudiante en torno a esa pregunta, ¿no? Una vez que ya llenamos todos los datos, damos clic en enviar y les debe aparecer un mensaje que su respuesta fue enviada con éxito, parecido al que estamos visualizando en la pantalla en este momento. ¿Hasta allí alguien tiene alguna pregunta? No. 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 No, No, Miss. No, Miss, ninguna duda. No, Miss, ni una duda. Ok, Sí, Miss, entonces buenas eso sería... tardes. Disculpe, una preguntita. Sí, dígame. ¿Hay que hacer el video para cada materia? Eso sí, ya le compete a mi compañera. Le doy paso entonces a la Miss Joana. Por mi parte, les agradezco por la atención. Ya, listo, muchas gracias. Sí, Miss. Miss Joana. ¿Puedo responder? Hola. Es 5 minutos para todas las materias, para todas. Sí, exactamente. Tú le vas a responder, Es 5 Jessica. minutos para... Sí. Al realizar el video tiene que ser donde todas las materias. Ya, listo, licenciada, muchas gracias. De nada. Bien, estimados padres de familia, compañeros. ¿Se escucha? Sí, doctora, sí se escucha. Sí, muchas gracias. Sí, se escucha. Hemos participado con ustedes entonces de la socialización de las rúbricas y también de la hoja o encuesta que se va a enviar a ustedes para la calificación de sus hijos. Todos estos documentos ustedes los van a recibir también para cada uno a través del WhatsApp. Una vez también que los profesores
llenen las rúbricas, también serán socializadas con ustedes, con cada papito, porque tienen que revisar y firmar esa documentación, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a todos y mil disculpas, pero nos están esperando en la sala de 10º grado también para esta socialización. Por mi lado, pues muchas gracias nuevamente a todos mis compañeros y padres de familia por haber acudido. Sí. Gracias, doctora. A ustedes, muy Muchas amables. gracias, doctora. Gracias, doctora.